¿Está feliz usted? Vamos a la palabra de Dios, entonces ayúdenme a predicar. Vamos a Nehemías. Vaya conmigo a Nehemías, vamos a avanzar un poco en esto. Estamos edificando bajo la verdad de su palabra. Vamos en el capítulo 20 de esta palabra. Y yo sabe, cada vez que la leo siento que pudiese llegar hasta las 100, porque es tanto la riqueza que Dios tiene para nosotros a través de esto. Pero vamos a ir a Nehemías capítulo 1. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Quiero retomar y introducirme en otras nuevas puertas. Estamos edificando bajo la verdad de su palabra. Póngase en pie, por favor. Vamos a ir entonces, Nehemías capítulo 1. Vamos a leer el verso 3. Solamente para tomar y entender lo que estamos hablando. Dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Muy bien, tome asiento, por favor. De alguna forma, usted ya conoce parte de la historia de Nehemías, pero es importante notar que Nehemías, cuando él es entonces sabe y conoce la noticia y cómo está el pueblo, él reacciona frente a esa noticia. Y la Biblia establece que él es quebrantado en su corazón. Y la Biblia establece, de lo que leímos, que él hizo un duelo. Y la Biblia establece que él está ayunando por lo que ha escuchado. Él hace un ayuno porque él dice, yo necesito el favor de Dios. Y el ayuno abre esas puertas hacia el favor de Dios. Él mismo a sí mismo se hace un pecador. Y él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado y nos hemos corrompido. Es allí donde Nehemías entonces está el punto de quiebre, el punto de inflexión, el punto que lo hace reaccionar para ir delante del rey y pedir entonces ahora el favor de Dios para hacer la tarea que él sabe que tiene que hacer. Escuche bien, porque la Biblia establece que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia. Y a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Es un error saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Es un pecado delante de Dios el saber hacer lo bueno y no hacerlo. La Biblia lo establece como un pecado. Y de alguna forma Nehemías entonces se conecta con la necesidad de su pueblo, al cual, escuche bien, Nehemías no nació en ese lugar, pero se conecta con la necesidad de ese pueblo y esa necesidad lo hace actuar, lo hace ayunar, lo hace arrepentirse. De alguna forma, escuche bien esto, una de las cosas importantes de esta palabra y donde quiero llevarlos es que nosotros como hijos de Dios debemos madurar, no solo envejecer, sino madurar. Mucha gente envejece dentro de la iglesia, pero jamás madura. Mucha gente entonces suma años, pero no madura, no crece. Y cuando nosotros, escuche bien, estamos inmaduros, nos transformamos en una carga para alguien más. Pero cuando somos personas maduras, nos transformamos en un soporte para las personas. O sea, lo vuelvo a decir, cuando usted es inmaduro es una carga, cuando usted es maduro es un soporte. ¿Se ha fijado que mucha gente inmadura está siempre poniendo sus cargas sobre alguien más? Porque ni siquiera es capaz de soltar a las plantas del Señor. Y jamás es capaz ella de ser una persona confiable. Porque cada vez que tú hablas con esas personas, lo único que hablan de sus problemas. En sus oraciones se determinan porque siempre están enfocados en ellos mismos, en sus necesidades, en sus problemas, en sus complicaciones. Jamás tienen sus oídos abiertos. Siempre su boca está conectada para hablar, pero nunca abren sus oídos para escuchar a otros que necesitan. Entonces debemos transformarnos nosotros en hombres maduros, que el tiempo en Dios, la formación de nuestra vida nos tiene que dar una madurez para poder ser la rama, para que alguien más se pose sobre nosotros. Debemos ser la sombra de alguien más. Debemos ser la comida de alguien más. Debemos nosotros transformar nuestra vida en un
soporte para otros. La Biblia establece que más vale dar que recibir. Por lo tanto, el valor más grande que tiene una persona no está en recibir, sino en el dar. La Biblia dice, más vale dar que recibir. Por lo tanto, el valor de un hijo de Dios tiene mayor sentido cuando está dando que cuando está recibiendo. Entonces usted toma un valor distinto cuando está dando, porque se entiende que el que da está entrando en un nuevo nivel de madurez en su vida. Yo no solamente estoy recibiendo, sino también estoy dando. Hay un momento donde recibimos, hay un momento donde es necesario sentarnos a comer, pero hay otro momento donde entramos en un estado de madurez, donde nosotros somos los que estamos dando, donde nuestra carne se vuelve comida para alguien más, donde nosotros somos provechosos para las personas, donde mi vida, mi testimonio, lo que yo he guardado, en la impartición que el Señor me ha dado. Es ilegal, hermano, que usted esté cada domingo, cada viernes recibiendo, cada miércoles siendo instruido y no sea capaz de soltarle una palabra a alguien que lo necesita. Eso es ilegal de parte de Dios. Eso no está bien, que usted sea un hombre, una mujer que esté siempre recibiendo, pasando al altar, llorando, cantando, adorando, recibiendo una palabra y que usted no sea capaz de consolar a aquel que está cansado, que no sea capaz de entregarle una palabra a aquel que está tirado en la calle, que no sea capaz usted de abrazar a aquellos que están angustiados. Es ilegal eso, hermano, que usted vea la necesidad y esa necesidad no lo mueva a misericordia. Eso habla de hombres religiosos, aquellos hombres que pasaron al lado del necesitado y que no reaccionaron frente a la necesidad. Esos hombres no tienen el corazón de Dios, porque Dios cuando ve una necesidad se mueve su corazón en favor de aquellos que lo necesitan. Dígame amén a eso. Por lo tanto, debemos salirnos del lugar de solo recibir como niños y debemos comenzar a dar como hombres de Dios. Debemos comenzar a entregar lo que hemos recibido. La Biblia dice que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted ha recibido el favor de Dios en su vida, de la gracia de Dios que usted ha recibido, también tiene que dar esa gracia a otros que necesitan tanto o más que usted mismo. Entonces, escuche bien, debemos recordar que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, entre más nos parecemos a Cristo, menos nos preocupamos de nosotros. En la medida que usted se parezca a Cristo, menos se preocupará de usted, porque usted entenderá quién cuida de usted. La vida de Jesús fue enfocada para alguien más. Escuche bien. Entonces, el nivel de madurez, nuestra madurez, una de las características de la madurez es la paternidad. La paternidad es ocuparse de otro antes que de uno. ¿No se ha fijado eso? Que cuando nosotros somos padres, nuestro enfoque son nuestros hijos. Y cuando ellos han terminado de comer, comenzamos nosotros. Cuando ellos han terminado de estar bien, nos preocupamos de nosotros. Cuando nos queda el saldo después de comprarle su ropa, pensamos en nosotros. Porque la paternidad genera la preocupación por otros. Escuche bien esto. Entonces, un padre tiene un corazón de dar. Un padre se preocupa por otro. Eso es la manifestación, escuche bien, el amor. El amor manifiesta madurez, o la madurez manifiesta el amor. Por eso cuando Pedro negó a Jesús, estaba en un estado todavía de inmadurez, porque era mayor el temor que el amor. Por eso él retrocedió frente a las acusaciones o alguna forma a la confesión. Él no estaba en ese momento dispuesto a morir, no tenía todavía las agallas para poder morir por su Señor. Por eso él entonces retrocede. Pero escuche bien, cuando el amor fue formado, cuando la revelación del amor fue establecida en su vida, cuando él se dio cuenta que el Señor lo amaba en toda forma, cuando él no recibió la mirada crítica de Jesús al negarle, cuando él se acuerda de que el Señor le había dicho que lo iba a negar, y eso no se lo dijo con juicio, no se lo dijo con un prejuicio, no se lo dijo bajo crítica, se lo dijo para que él supiera. Y escuche bien, él le dijo: luego que me hayas negado, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque el Señor sabía que ese periodo triste de su vida iba a estar allí, que esa marca de dolor, que ese periodo iba a estar presente en su vida. Pero escuche bien, él recordaba y decía: pero ¿por qué el Señor no me lo dijo? ¿Por qué el Señor no me lo dijo con dolor? ¿Por qué no me recriminó cuando me miró? ¿Por qué él, si sabía, no me soltó? ¿Por qué él me dejó unas llaves en la mano? ¿Por qué me hizo caminar en las aguas cuando él sabía que yo le iba a fallar?
Eso fue una explosión de amor que él sintió aquella noche y lloró amargamente, no solamente por haberle fallado al Señor, sino al entender el gran amor de Cristo derramado sobre su vida, que a pesar de que él sabía que le iba a fallar, aún así él murió, lo cuidó, le proveyó y lo llamó a su presencia. Eso fue el punto de inflexión para él. De alguna forma, cuando nosotros vamos conociendo el amor de Dios, ese amor en nosotros nos permite madurar, porque nos hace entender y conocer. Y en la medida que más amamos a Dios, escuche bien, en la medida que entendemos su amor, entonces vamos creciendo en ese amor y vamos madurando en ese amor. Porque es imposible no reaccionar frente a un amor tan grande de parte de Dios. Es imposible no reaccionar frente a un amor tan inmenso, tanto amor derramado. Es imposible que nosotros no reaccionemos a ese amor. Por eso Pedro, luego que entonces su Señor muere y se va, y usted conoce la historia, ahora Pedro ya estaba dispuesto a morir. Ahora, cuando lo tenían encarcelado junto a su hermano Jacobo, estaba allí, Jacobo ya lo había matado, al otro día le tocaba a él, pero él estaba en la cárcel. La Biblia dice que había muchos guardias a su alrededor, sus manos estaban llenas de cadenas, sus pies, pero él no estaba negando, no estaba reclamando. La Biblia dice que él estaba durmiendo, porque había una confianza, una esperanza en su corazón. Ya no le importaba si vivir o morir, porque el amor había sido derramado en su corazón, y en él entonces ya estaba en un estado de madurez, que ya estaba dispuesto a morir por su Señor. De hecho, la historia dice que él fue un mártir, y cuando lo estaban crucificando, él pidió, ahora no reclamó, ahora no huyó, sino que él pidió que lo crucificaran de cabeza hacia abajo, porque se sintió indigno de morir de la misma forma como su Señor había muerto. Eso habla de un estado de madurez. Eso habla que de alguna forma nosotros, escuche bien, cuando estamos en un estado de madurez, ya no solo estamos orando por nuestra necesidad, sino que nosotros estamos mirando la necesidad del otro. Nuestras oraciones se vuelven: Señor, bendice a mi hermano, Padre, esa nación, Padre, ya no estás solamente pidiendo por ti, ya no solamente te enfocas en lo que tú necesitas, sino que estás enfocado en alguien más que necesita lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces nosotros necesitamos salir, escuche bien, de estos estados de infantilismo donde solamente es lo mío, el egoísmo de lo mío. ¿Se ha dado cuenta que los niños vienen con ese chip integrado? Nadie les enseña a ser egoísta, ellos vienen integrados con lo mío, y todo, aunque tenga 500 juguetes, él quiere el otro y no permite, porque ellos vienen. Lo que hay que hacer es formarlo, enseñarle a participar, a conducir, a compartir. Nadie le enseña. Yo jamás le he enseñado a mi hijo a ser egoísta, siempre le he enseñado a dar. Y lo que debe hacer uno es formarlo para dar, porque ellos por naturaleza quieren tenerlo todo, quieren abrazarlo todo, quieren comerlo todo, están allí, pero uno debe formarlos para que ellos aprendan. Así mismo nosotros debemos ser formados en nuestra vida para entender. Y yo lo quiero en este momento que usted entienda que usted tiene una responsabilidad con alguien más en su vida, que no solamente Dios le ha traído para llenarlo a usted, sino que usted es responsable de alguien más que Dios ha puesto ahí cerca de usted. ¿Me dice amén? Entonces, cuando estamos en un estado de madurez, nos transformamos en alimentos para otros, pero la inmadurez me transforma en carga para alguien más. No es problema. Yo llevo a mi hijo, yo hoy día cargo a mi hijo, pero cuando mi hijo crezca, él podrá cargarme a mí. Hoy yo llevo a mi hijo en el vehículo. El día de mañana pasarán los años cuando mi hijo Daniel me va a transportar a mí, porque habrá un estado de madurez. Yo no tengo problema en este tiempo, pero no puedo llevarlo toda la vida, con 40 años llevarlo en brazo. Llega un momento donde ya él tiene que comenzar a caminar, y donde el periodo natural, el proceso natural hará que él termine cargándome a mí. Ese es un periodo natural, pero no podemos tener cristianos de 40 años en la iglesia inmaduros. No podemos. Pégale un codazo al que está al lado y parece que te están hablando. No sé, es como para ti este mensaje. Es importante entonces que nosotros maduremos y que no estemos siempre peleando con las mismas cosas, luchando con los mismos problemas. Debemos salirnos de esa estación de siempre estar peleando con las mismas cosas. Cuando nosotros hablamos de Nehemías, escuche bien, del copero del rey. En un tiempo donde la ciudad de Jerusalén estaba en ruina y la gente estaba indiferente a esta realidad.
Nehemías trabajaba, usted sabe, como copero, es la orden del vino, la orden de la revelación. Un hombre comprometido con el hacer de Dios, no solamente con el sentir. No se quedó tiritando, no dijo, ay, qué terrible. No. Él estaba comprometido con el hacer de Dios, con lo que Dios quería hacer. O sea, para Nehemías era importante lo que para Dios era importante. Es un principio que el Señor ponía esta semana. Y yo decía eso, Señor, haz de las cosas importantes para ti, importantes también para mí. O sea, Nehemías, yo quiero tener ese corazón que para lo que Dios sea importante, para mí sea importante. Usted tiene que hacer de las cosas que son importantes para Dios, importantes para usted. Usted tiene que alinear su corazón al corazón de Dios. De alguna forma, Nehemías entendía que la construcción no solamente se debía hacer de ladrillos, sino también sin soltar la espada. Si me acompaña, por favor, a Nehemías capítulo 4, verso 7 dice así. Nehemías 4:17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano sostenían la espada. O sea, con una mano tenían un ladrillo y con la otra mano cargaban una espada. Escuche bien, el principio entonces de esta palabra es que habla de los que acarreaban, los que trabajaban, los que cargaban. El principio es que en diferentes formas y con diferentes dones nosotros edificamos el cuerpo de Cristo. O sea, están los que acarrean, los que cargan, los que trabajan, pero todos nosotros que estamos dispuestos a prestar nuestras manos para la obra de Dios, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Usted donde está edificando el cuerpo de Cristo. Aquellas personas que ahora mismo están con los niños arriba están edificando el cuerpo de Cristo. Los que están en las cámaras están edificando el cuerpo de Cristo. Los que están en el sonido están edificando el cuerpo de Cristo. O sea, los que trabajan están edificando el cuerpo de Cristo. Usted no sabe cómo nosotros vamos edificando en diferentes lugares donde Dios nos ha permitido estar. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. El primer principio entonces es de donde a mí me toca estar. Yo tengo que aprender a edificar. En su mano tiene que haber un ladrillo para edificar y una espada para trabajar. El segundo principio que vemos es que lo que hacemos lo debemos hacer sin soltar la palabra de Dios. Escuche bien, usted está haciendo algo, tiene una función en el reino, pero esa función no se puede cumplir sin que la palabra esté en nuestra vida. Una de las cosas más importantes es que no importa lo que yo esté haciendo en la obra de Dios, no puedo soltar la palabra de Dios. Una mano en el ladrillo y una mano en la espada. La espada tiene que estar pegada a mi mano. O sea, debo edificar con la palabra de Dios. En cualquier lugar donde usted esté trabajando en la obra de Dios, la espada tiene que estar en su mano. O sea, yo necesito personas allá que estén allá recibiendo las personas, pero que tengan la espada en su mano. Mujeres y hombres que trabajen allá con los niños enseñando la palabra con la palabra en su mano. Hombres y mujeres que estén en la cámara con la palabra en su mano. Lo que no podemos no soltar, lo que debe estar siempre en nuestra mano es la palabra de Dios. Lo que no podemos soltar mientras edificamos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da la habilidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos de la forma que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Yo no edifico a mi manera, yo edifico bajo la manera y el propósito de Dios, y para eso entonces necesito la palabra. Y cuando yo tengo la palabra en mi mano, yo puedo edificar bajo los modelos de Dios. Yo no estoy haciendo mi trabajo como quiero hacerlo, yo lo estoy haciendo como Dios quiere que yo lo haga. Yo voy a cumplir el mandato de Dios de la forma como Dios quiere que yo lo haga. Yo no estoy entonces aquí parado para hacer las cosas como yo quiera. Yo quiero hacerlas como mi Señor quiere que yo las haga. Cuando entonces edificamos, ahí está el problema, porque normalmente las personas quieren hacer todo a la manera de ellos. Todas las personas desean hacer y servir como a ellos se les ocurre. Escuche bien, ojalá y en este lugar declaramos en el nombre de Jesús, confesamos con nuestra boca, profetizamos que todo hombre, toda mujer que trabaje en la obra de Dios también tendrá la espada en su mano. Será bueno sirviendo, pero también será bueno peleando. Será bueno sirviendo, pero será un hombre
hombre de palabra. Toda persona, porque a veces, escuche bien, a veces las personas miden de acuerdo a lo que hacemos. Hay personas que dicen, bueno, usted es una mujer, entonces usted, y a veces las personas, cuidado, no vaya a despreciar la función de ese hombre de Dios. Usted puede decir, pero es que ese hermano yo lo he visto en las cámaras, es que solamente es parte del coro. No, ese hermano está con los niños ahí arriba. No, es que ese hermano es el que hace el aseo en la iglesia. No vaya a menospreciar a un hombre de Dios que trabaja en la obra de Dios. Y espero que todos los hombres de Dios que trabajen también sean diestros en la palabra de Dios. Que cuando alguien se pare con usted diga, bueno, y te pregunten, usted comienza a fluir en la palabra, y usted le pregunten, ¿y qué hace la iglesia? No, yo estoy de sacerdote, yo soy el que estoy con los niños, soy el que estoy en la cámara. Y la gente diga, yo no puedo creer cómo una persona que está en la cámara tiene tanta palabra de Dios en él. Eso es lo que debemos lograr, que una persona que cante al Señor también tenga un conocimiento pleno de lo que es Cristo. Una persona que está ya pinchando las luces para que esto brille un poco mejor, también sea una persona diestra en la espada. Que en todo lugar donde Dios nos permita trabajar sean personas que cumplan una función, pero lleno de la palabra de Dios. Que usted y yo seamos diestros. A veces nos toca hacer funciones distintas. A veces nos toca cantar, tocar, nos toca estar en una cámara, nos toca servir, nos toca trabajar. Pero no vaya usted a medirme por lo que yo hago, porque lo que yo hago no define lo que yo soy. Lo que yo hago en el reino es un aporte para la edificación, pero no define lo que yo soy. Yo soy un hijo de Dios y debo prepararme en la palabra. Usted es un hijo de Dios y tiene que estar preparado. El apóstol Pablo dice, para toda buena obra. A veces el apóstol Pablo le tocaba por sus viajes misioneros hacer carpa, y usted lo podía ver allí haciendo carpa. Usted lo veía haciendo carpa y nunca se podría imaginar que ese hombre 3 veces estuvo en la presencia de Dios. Usted no podría ir a la casa de Jesús sin saber, y Jesús le reparaba la silla, y usted no sabía que ese hombre que le reparó la silla era el Hijo de Dios. Lo que nosotros debemos entender es que nuestra vida no está definida por lo que nosotros hacemos, y lo que hacemos es parte del servicio a Dios. La Biblia dice de Samuel que Samuel ministraba en el templo, pero ministrar en el templo no era predicar, no era entregar el mensaje. Ministrar en el templo, la Biblia habla del ministro como el siervo. Él entonces ministraba el templo, pero lo limpiaba. Samuel estaba vaciando, Samuel se preocupaba del aceite del templo, Samuel estaba para el servicio de ese lugar. Y escuche bien, en medio de toda esa corrupción, Elí, sus hijos, estaba todo corrompido. Quizás el aprovechamiento que había de parte de ellos para ese pobre joven, pero en medio de su servicio el Señor lo llama, el Señor le habla, el Señor le nombra, le dice Samuel. El Señor conocía su nombre, porque el servicio, escuche bien, no me puede apartar de la intimidad de Dios. No podemos nosotros ser Martas que servimos sin tener el corazón de María, de estar a los pies, de aprender de Dios. Una iglesia que tiene eso, que tiene servicio, qué bueno que tengamos servicio, qué bueno que podamos servir con los talentos que Dios nos ha dado, pero no podemos soltar la espada. Muchas personas están tan conectadas al servicio que se olvidan de la palabra. Entonces pasan los años, han sido buenísimos sirviendo, pero han sido unos neófitos en la palabra. Usted habla con personas que llevan 20 años y no tienen ni idea de los libros de la Biblia. Y eso es una vergüenza como hijo de Dios. No podemos nosotros servir a Cristo desconectados de su palabra. Se lo vuelvo a decir, no podemos servir a Cristo en ningún área de la iglesia si estamos desconectados de su palabra. Si queremos servir a Cristo, debemos entonces preocuparnos de aprender de Él. Debemos entonces tener un ladrillo, servicio, eso lo debemos hacer. Pero no podemos ser una iglesia de servicio, debemos ser una iglesia de palabra. Una iglesia que aprende ese principio, entonces es una iglesia que está constantemente capacitando, entrenándose. ¿Por qué? Porque está preocupada y sabe que para que su servicio sea efectivo, escuche bien, y para que su servicio sea agradable a Dios, escuche bien, usted puede ser efectivo en lo que hace, pero no necesariamente puede estar agradando a Dios.
Usted puede ser una persona carismática, recibirme ahí con besos y abrazos. Bienvenido, pastor, pase por aquí. Le ofrezco una tacita de café, le ofrezco, siente bien a las personas. Eso es bueno, es un buen servicio. Pero usted puede no estar agradando a Dios porque está desconectado de su palabra. Entonces lo correcto es que uno, podamos servir con excelencia, pero lo segundo es que estemos conectados con su palabra. Esas dos cosas harán que nuestro servicio sea bueno y que seamos agradables delante de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra. Entonces yo no puedo agradar a Dios usando mal la palabra. Yo quiero agradar a Dios. Usted no le agrada solo con lo que hace en el servicio que Dios le ha dado, sino también que debiese tenerlo. Usted no puede, escuche bien, no puede pasar años solamente sentándose en una mesa. Usted también tiene que transformar sus manos en servicio en la obra. ¿Me dice amén a eso? Entonces, cuando nosotros avanzamos en eso, estamos entendiendo que edificamos a la manera de Dios. Establecimos entonces que Nehemías fue a reparar el muro y también las 12 puertas que habían sido derribadas y quemadas. Y cada una de estas puertas hemos visto en el proceso de la palabra que tienen y sostienen una verdad espiritual, un principio de vida. De hecho, entendemos que la palabra de Dios, aunque fue hace tantos años atrás, la palabra de Dios vive en un estado presente. Jamás caduca la palabra de Dios. Se seca la flor, se marchita la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, hay principio de la palabra de Dios que debemos sacar. La palabra, escuche bien, está por sobre el tiempo. Cuando nosotros hablamos de los muros, de las puertas, hablamos de la protección, del acceso, pero también las puertas hablan de la separación. Hay cosas que nosotros debemos entender, de las cuales el muro me tiene que separar, la puerta tiene que dividir. O sea, la puerta no solamente es un acceso, también es una división. Cuando nosotros estamos haciendo una casa, nosotros no solamente hacemos una puerta de acceso, sino una división de los que están dentro y de los que están fuera de aquella puerta. Hacemos una división en nuestras murallas y dejamos algo dentro y algo fuera. Por lo tanto, también estas verdades bíblicas me hablan no solamente de accesos a lo que Dios me quiere llevar, sino también de las cosas que Dios me quiere separar. Así como Israel fue llevado en 3 etapas bajo la cautividad en Babilonia, bajo el reinado de Joacim, Joaquín y Sedequías. Así también se retornó en 3 etapas, de la mano de Zorobabel, de la mano de Esdras y también de la mano de Nehemías. Cada uno de ellos fueron las personas que trajeron restauración. Usted conoce la historia de Zorobabel levantando el templo. Usted conoce la historia de Esdras, que trajo la reforma espiritual. Y ahora estamos hablando que Nehemías está cubriendo todo eso que se había levantado. Hemos hablado de estas puertas, pero déjeme avanzar en alguna esta mañana. Y quiero ir a la 9ª puerta. Hablamos la última vez de la puerta de los caballos y fue precioso todo eso. Si los que no vinieron, por favor, traten de recolectar, de pedir la palabra de Dios que está disponible. Escúcheme bien, la palabra de Dios está disponible para usted. Lo vuelvo a decir, la palabra de Dios está disponible para usted. Y usted tiene que tenerla, está allí. Usted solamente deja su correo y yo se la envío. No yo, pero se la envía a Multimedia, le envía ese correo porque la palabra de Dios está disponible. Escuche bien, en Nehemías capítulo 3, versículo 9, entramos a la puerta oriental o la puerta dorada. Esta puerta fue restaurada por Semaías, que significa el unido al Señor, o el que el Señor escucha, o aquel que obedece al Señor. La puerta de esta palabra oriental es Saraj, es en el nombre hebreo que significa irrumpir, irradiar, o cuando el sol se levanta. De hecho, se sabe que el sol sale ¿de dónde? ¿De dónde? Del oriente, ¿no? El sol sale del oriente. Por lo tanto, escuche bien, esta puerta estaba directamente delante del templo. El tabernáculo también daba hacia el oriente.
Entonces, esta puerta era una puerta principal. Recuerden ustedes que cuando entra el Señor en su entrada triunfal a Jerusalén, cuando entra montado del pollino, que lo hablamos hace días atrás, Él entra en la puerta del oriente. Ese fue el acceso. Delante del templo estaba esta puerta y Él entró por esa puerta. Esa puerta también era llamada por algunos hombres la puerta de la hermosa, donde el cojo fue sanado. Recuerdan ese pasaje bíblico de Hechos capítulo 3, donde el cojo fue sanado. Esta puerta, no solamente eso, es una puerta muy especial y muy poderosa. Anoche estaba estudiando acerca de esta puerta muy fuerte y el Señor tocaba mi corazón a través de ella. Porque escuche bien, cuando Israel el año 70 después de Cristo fue destruida por los romanos, entonces ellos tomaron el control de la ciudad. Luego usted conoce parte de esa historia. En el siglo 7, cuando nacen todo lo que es el islamismo y todo lo que tiene que ver con los musulmanes, entonces ellos comenzaron a tomar todo lo que es el templo. Ahora, escuche bien esto. El sitio donde se piensa que de alguna forma se sacrificó o se quería sacrificar, o el Señor había pedido ser sacrificado a Isaac, ese era el lugar donde se levanta a través del Islam todo lo que es su templo, la mezquita. Entonces todo ese lugar tiene un lugar histórico fuerte. Estudiando ayer anoche me daba cuenta un par de cosas muy importantes. Alguna de ellas, por ejemplo, que en ese lugar el año 810 después de Cristo, esa puerta fue cerrada, esa puerta fue bloqueada. Y los turcos, el año 1500, volvieron a sellar esa puerta porque tenían miedo que volviera el Salvador, porque había una profecía y que en otro día se las puedo contar. Entonces, todo eso hizo que esta puerta esté sellada. Es más, los musulmanes pusieron un cementerio fuera de esta puerta para que nadie pudiese pasar por esa puerta, porque se entendía que debía pasar un sumo sacerdote por ese lugar. Entonces sabían que los sacerdotes no podían entrar en los cementerios, y los musulmanes fuera de esa puerta pusieron un cementerio. En Ezequiel capítulo 44, verso 1 y 2 dice, escuche bien esto, dice: me hizo volver hacia la puerta del exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y esta estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada y no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. De alguna forma esta profecía se cumple por medio de los musulmanes. Los turcos también, ellos cerraron esa puerta porque hay toda una profecía que por esa puerta iba a entrar el Señor, y de alguna forma Él ya había entrado a Jerusalén en la entrada triunfal, y se esperaba que también en su retorno entre por esa puerta. Los israelitas acostumbraban a levantarse por la mañana y orar de cara al sol. Cuando salía el sol, ellos estaban con sus manos levantadas, siempre extendidas sus manos hacia el oriente. De alguna forma, cuando nosotros incluso hablamos de orientación, cuando nosotros decimos necesito una orientación, eso viene de la palabra oriente. Viene de allá, de la gente en Israel, y antiguamente se orientaban por la salida del sol. Por eso se habla de la orientación. Desde allí viene esa palabra. Escuche bien, pero más allá de todo eso que les he hablado históricamente, es importante que esta puerta se establece que es una puerta reservada, de hecho cerrada. En Ezequiel se nos habla de que debía estar cerrada y reservada para la venida del Señor. Esta puerta entonces nos habla de aquellas cosas en nuestra vida que tienen que estar reservadas para nuestro Señor. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 12. Escuche bien esto. Aparte de que esta puerta habla un poco de lo que es la venida del Señor y toda la profecía de Ezequiel, también nos habla de las cosas que son reservadas. En Juan capítulo 12 dice esto: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de muchísimo precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? El hombre era bien matemático. Por 300 denarios y dado a los pobres.
Pero esto dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha sido guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, de alguna forma el Señor establece que aquí hay algo que esta mujer sin saber había ido reservando para ese día. El Señor establece verdades a través de esta palabra. La Biblia dice que estaba Marta, que estaba sirviendo, porque escuche bien, cuando Marta escuchaba hablar de Jesús, Marta conectaba sus manos. Cuando Marta escuchaba hablar de Jesús, Marta se ponía a servir. Reaccionaba. La forma de cómo mostrar su cariño, Marta, era trabajando. Marta era una trabajadora, y necesitamos también a Marta en la iglesia. Necesitamos personas conectadas con el trabajo y el servicio. Pero mayor, escuche bien, no es que Marta sea mala, pero Jesús dijo: pero María ha elegido algo mejor, la intimidad. Y escuche bien esto. Necesitamos, como se hizo un seminario hace un par de años atrás, las manos de Marta, pero el corazón de María. Porque María, usted la ve cada vez que la ve en la Escritura, la ve a los pies del Señor, aprendiendo, entregando y llorando. Siempre usted la va a ver a los pies del Señor. Ahora, cuando llega, está todo eso. La casa era de Simón, la gente había venido, Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba en la mesa, faltaba María. Escuche bien. María tenía la autoridad, y de hecho la cena era en favor de su familia, de Lázaro y todos los que estaban allí. María pudo haberse sentado en la mesa, pero María reservó su lugar. Escuche bien, cedió su lugar. María estaba tan agradecida de lo que Jesús había hecho, que María entonces no se sentó en la mesa, sino que María dijo: ¿qué puedo entregarle a aquel hombre que me devolvió a mi hermano? ¿Qué cosa puedo dar? Escuche bien, Marta no cambió. Marta estuvo sirviendo. Cuando está en la casa por primera vez Jesús, ella sirve, y siempre usted la va a ver sirviendo. Aún después de la muerte de Jesús, usted la va a ver siempre en el servicio. La Biblia dice que estaba Jesús allí en la mesa y Marta servía. O sea, ni la resurrección de su hermano, ni la revelación que Jesús le hizo, la sacó del servicio. Ella siempre estuvo conectada con el servicio. Pero María, después de la resurrección, antes estuvo aprendiendo, pero luego de la resurrección cambió su actitud y ahora estuvo entregando. Ella, sin saber, había reservado algo en su vida que Dios le había puesto en sus manos, un perfume que costaba cerca de 6 millones de pesos, de alto precio. Inmediatamente Judas dijo: esto lo hubiéramos vendido, porque él tenía mentalidad comerciante. Él dijo: esto aquí me hubiera sacado 1 milloncito yo. Él dijo: con 6 millones damos 4 a los pobres y yo me quedo con 2. Él había ya pensado matemáticamente. Dijo: ¿cómo no me di cuenta que venía con ese perfume esta mujer? Le hubiese dado un buen consejo, hubiésemos ayudado a los pobres. Pero la Biblia dice que María había reservado. Escuche bien, Jesús dice: este perfume fue reservado. Este perfume estaba guardado para este tiempo, para este momento. Había sido reservado. Escuche bien, María no sabía por qué Dios le había dado la oportunidad de guardar ese perfume. Nunca ella supo, nunca tuvo un sueño. Ella solamente guardaba ese perfume. De alguna forma, algunas de las mujeres en la antigüedad comenzaban a tener perfume, y esas mujeres lo guardaban para la noche de su boda, y se ungían completamente la noche de boda, y lo guardaban a veces por años hasta ese momento tan especial. María, tal vez pensando en ese momento, guardó el perfume, pero Dios tenía algo mejor destinado a ese perfume. Había algo que el Señor había reservado. Escuche bien esto, porque hay muchas cosas que nosotros, Dios, escuche bien, está reservando nuestra vida para que sean soltadas a los pies de Cristo.
Hay cosas, hay accesos, hay puertas. Esta puerta nos habla de las cosas que debemos reservar para los pies de Cristo. Esta información que nosotros recaudamos de la puerta nos habla de que hay puertas que están cerradas y que no se pueden abrir, y es ilegal abrirlas a menos que no sea algo relacionado con el Señor. Hay puertas que debemos abrir. Nosotros debemos abrir puertas, pero hay otras puertas que Dios dice: me las vas a reservar a mí. No quiero que le abras esa puerta a nadie más. No quiero que otro se entere de lo que yo tengo que saber. Hay puertas que son reservadas para Dios. El corazón tiene que ser reservado para Dios. Nuestra vida, escuche bien, usted puede compartir con otros, usted puede abrazar a otros, pero su vida tiene que ser una reserva para Dios. Hay cosas que no podremos soltar en los oídos de nadie más. ¿Por qué? Porque si usted suelta todo en los oídos de alguien, ese alguien va a ser afectado. Ese alguien no podrá solucionarlo. Pero cuando hay cosas que han sido reservadas en la eternidad, procesos en nuestra vida, y usted los suelta a los pies de Dios, escuche bien, esa puerta, hay puertas que solo se deben abrir en la presencia de Dios. Hay cosas que ni yo puedo entender como pastor qué está pasando, pero esas puertas deben ser abiertas solamente en la presencia. Por eso la Biblia dice en Ezequiel que la puerta permanecerá cerrada hasta que aparezca, porque hay cosas que deben ser cerradas hasta que la presencia de Dios esté allí. Demasiada gente abriendo todas las puertas, y hay puertas que nosotros debemos tener cerradas hasta estar en la presencia de Dios. Y allí solamente Dios tiene que activar ciertas puertas en nuestra vida. Hay cosas que usted no puede hablar, que deben ser reservadas para cuando la presencia de Dios esté presente. Hay cosas que a veces nosotros soltamos y que luego decimos: ay, ¿por qué abrí esa puerta? Pero cuando usted entiende, cuando usted sabe que hay puertas que deben estar selladas, pero que solo la presencia de Dios debe tener acceso. Usted no tiene que hablar todo lo que piensa. Hay muchas cosas que deben ser guardadas en su corazón, solamente para ser manifiesta cuando la presencia de Dios esté allí. Ni Jesús hablaba todas las cosas a todos. Había cosas que hablaba con su Padre en intimidad. Había cosas que hablaba con sus discípulos. Había cosas que hablaba a la multitud. De hecho, en un momento estaba hablando con los discípulos un tema muy importante. Dijo: vámonos, ya no voy a hablar más, porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo comunión con él. O sea, no quiso seguir hablando cuando vio que venía el mismo diablo a ese lugar. Él dijo: no voy a hablar. Hay un momento donde nosotros debemos cerrar puertas y debemos solamente abrirla, esa puerta. Debemos entregarle esa llave al Señor. Que esa puerta, la puerta del oriente, se debe abrir. Nos da una verdad espiritual, que hay cosas que solo deben ser abiertas en la presencia de Dios. Frascos que hemos guardado por años, que solamente pueden ser quebrados a los pies de nuestro Señor. Pero tienes que abrirla. Es ilegal, escuche bien, que el Señor esté y usted mantenga la puerta cerrada. Porque muchos de nosotros decimos: no, es que yo prefiero ni hablar de este tema. Cuando está la presencia de Dios, esa puerta se tiene que abrir. Porque es una puerta que tiene el acceso, que Dios tiene que entrar por esa puerta. Usted no puede mantener las puertas cerradas cuando la presencia de Dios está activa. Lo que tiene que hacer es reconocer la presencia de Dios y abrir esa puerta que estaba cerrada para otros, pero jamás estará cerrada para Dios. Esas puertas que a veces nos daría vergüenza compartir con alguien más. Esa puerta que de pronto decimos: no, es que esta es un área de mi vida que yo jamás se la voy a contar a nadie. Sí, está bien, hombres no pueden escuchar eso, pero Dios necesita ese acceso. Es una puerta cerrada para los hombres, pero donde Dios tiene un acceso, porque no pueden haber puertas cerradas en nuestra vida para Dios. Debemos entonces entender que hay puertas que deben ser cerradas para los hombres, pero abiertas para Dios.
cerrada para algunos. Usted no puede ser una puerta abierta para todos. Hay personas que con la información que tú des te pueden destruir el día de mañana. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con alguien que luego dijo, ay, no se lo tendría que haber contado? Está mal, lo hiciste mal. Pero hoy reserva ciertas cosas para las plantas del Señor. Cuando la presencia de Dios esté allí, usted diga, yo reconozco esa presencia. Yo reconozco. O sea, el perfume fue reservado para ese momento. Hay cosas en nuestra vida misma debe ser reservada para Dios. Y se debe abrir nuestro corazón cuando la presencia de Dios está allí. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojitos un minuto. Porque Dios te está hablando en este momento. Mientras los músicos pasan y adoramos a Dios. Si bien la gente puede vernos, la gente puede ver lo que está delante de los ojos, pero solo Dios ve lo que está en el fondo de nuestro corazón. Hay un hombre llamado José, que usted lo conoce bien, que cuando llegan sus hermanos, la Biblia dice que los reconoce. Él sabe, ellos no saben quién es él, pero los hombres reconocen. Escuche bien, José reconoce a sus hermanos. Y la Biblia dice que cuando los vio, su corazón fue estremecido, porque fueron los mismos que lo empujaron a aquella cisterna. Fueron los mismos que dijeron, matémosle a ver qué pasa con sus sueños. Lo empujaron a una cisterna. Ahí estaba José delante de ellos, los miraba y decía, wow, no puedo creer que han pasado los años. Han pasado 15 años desde que los dejé en aquella cisterna. Cuando me lanzaron, me desnudaron. Cuando me sacaron luego me vendieron. 15 años. José decía, aunque los hombres han roto mis vestidos, jamás podrán romper mis sueños. Los hombres pudiesen bien romper tus vestidos, pero jamás podrán romper tus sueños. Cuando Dios ha puesto un sueño en tu corazón, no hay hombre que lo pueda romper. Los hombres podrán desnudarte, pero jamás sacar los sueños de Dios en tu vida. Los hombres podrán separarte de algunas cosas, pero jamás te podrán separar de lo que Dios te ha prometido. Porque las promesas de Dios no quedan sujetas a mano de hombre. Ahí estaba José, mirando a sus hermanos de frente. Su corazón ahí temblaba. Y él les preguntaba, ¿y qué más familiar hay? Está mi hermano, está mi padre. Y su corazón se estremecía. En ese tiempo no había Facebook, no había mail. Él no sabía nada hasta ese momento que su corazón en un momento dice que no resiste más. Y se va a una cámara. Y en esa cámara comienza a dar gritos, comienza a llorar amargamente. Dice que de una torre a otra torre se sentía el lamento de José. Él no lo hizo delante de sus hermanos, porque no podía soltar eso delante de sus hermanos, pero lo hizo en el secreto, lo hizo en el silencio. Hay muchas cosas que nosotros no podremos soltar delante de nuestros hermanos, pero hay una torre reservada. Por eso el Señor dijo, mi Padre que ve en lo secreto. Es el Padre, es donde debemos nosotros en el cuarto secreto abrir nuestro corazón. De hecho, Jesús reservó sus lágrimas. La Biblia dice que iba con sus discípulos a Getsemaní, pero llega un momento donde le dice, quédense aquí. Y la Biblia dice que se apartó a tiro de distancia de una piedra y se fue a un lugar más lejano. Y en ese lugar dice que daba gritos de angustia. Y la Biblia dice, relata que su sudor era como gotas de sangre que caía a tierra. Y decía, Señor, ayúdame, yo no quiero. Pero sus discípulos no escucharon esa oración. Esa oración fue reservada para el Padre en intimidad. Una puerta que se abrió solamente en la intimidad, cuando la presencia de Dios estaba allí. Así también nosotros debemos aprender que no todas las puertas de nuestra vida deben ser expuestas para los hombres, pero todas deben ser expuestas delante de Dios. Hay cosas que los hombres no van a entender, es más, cosas que jamás podrán solucionar, pero Dios que está en medio de nosotros
cuando la presencia de Dios, la puerta se tiene que abrir. Hay puertas que esperan al Rey. Reciba eso, Padre, gracias a Dios. Vamos, levánteme sus manos. Señor, restauramos esa puerta del oriente que fue derribada. Y Señor, la alineamos a tu palabra, que dice será una puerta cerrada y reservada para el Rey. Porque por ella entró Jehová, por ella entró Jesús. Por esa puerta ese acceso fue reservado. Y Señor, hemos entendido que hay puertas que tienen que ser reservadas. Hoy, Señor, delante de ti oramos. Hoy delante de ti, Señor, clamamos. Gracias, Dios. Hay cosas que los hombres jamás entenderán, porque no son fáciles de entender. Ningún hombre puede entrar en aquellos lugares donde solamente tú tienes que estar. Hoy delante de ti oramos, Padre. Y cuando tu presencia está, las puertas comienzan a estremecerse. La Biblia dice que Isaías estaba en la presencia de Dios, y mientras él estaba en la presencia de Dios, los quiciales del templo fueron sacudidos. Las puertas fueron estremecidas. Porque cuando tu presencia está y tú estás en el trono, toda puerta comienza a sacudirse delante de tu presencia. Y sabemos que no podemos cerrar la puerta. Cuando tu presencia está, la puerta se tiene que abrir. Señor, hay áreas de nuestra vida que tienen que ser sacudidas por tu presencia. Accesos que le limitamos a los hombres, pero jamás te limitarán a ti. Puertas que están reservadas para ti, cosas que sin saber fuimos guardando en nuestro corazón y ahora son derramadas delante de ti. Allí donde los hombres no pueden entrar, allí está tu presencia, hermosa presencia, gloriosa presencia. Sé que, gracias a Dios. Vamos, allí donde estás. Allí donde estás, ábrele esa puerta, esa puerta que estuvo cerrada para los hombres. Aquellas cosas que nunca le dijiste. Ábrele, dile: Señor, trata, entra en esa puerta. Entra por ese lugar que solamente tú puedes entrar, que tiene tu tamaño, tu forma. Es una puerta que estuvo reservada, que no la abrí, que llevó años cerrada, pero ahora se abre para ti, Dios. Abro esa puerta para ti, oh Dios. Vamos, ¿dónde estás allí? En la intimidad de tu corazón, dile: Dios, esta puerta lleva tu nombre y tú puedes entrar por ella porque reconoce tu presencia. Gracias, Dios. Hermoso Dios, poderoso Dios.